Hola a todos y bienvenidos a otro video de astrología, el canal donde exploramos los misterios del universo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes y complejos de la astrofísica, el nacimiento de las galaxias. Si este contenido es de tu agrado, deja tu like porque ya comenzamos. ¿Qué son las galaxias? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos cuando miramos el cielo nocturno y vemos esas enormes estructuras llenas de estrellas, planetas, nebulosas y otros objetos celestes que nos maravillan. Uno de los primeros astrónomos que intentó explicar la existencia de otras galaxias fue el francés Charles Messier, quien en 1781 publicó un catálogo con 110 objetos celestes difusos que observaba desde su telescopio. Entre ellos habían algunas nebulosas, como la nebulosa del Cangrejo o la nebulosa del Águila Real, que parecían estar formadas por estrellas jóvenes. Sin embargo, Messier no sabía que esas nebulosas eran en realidad sistemas estelares muy lejanos y antiguos, que habían nacido hace miles o millones de años. Tampoco sabía que nuestra Vía Láctea era solo una entre muchas otras galaxias. Para resolver este misterio, otro astrónomo francés llamado William Herschel hizo una serie de observaciones espectrales con su telescopio telescópico en 1784. Esto le permitió medir con precisión las longitudes de onda del espectro luminoso emitido por las estrellas y determinar sus distancias. Herschel descubrió que nuestra Vía Láctea estaba formada por unas 200.000 estrellas y tenía un diámetro estimado de unos 100.000 años luz. También descubrió otras 50 galaxias más pequeñas alrededor de nuestra Vía Láctea, lo que demostraba que no éramos el centro del universo. Pero Herschel no fue el único astrónomo interesado en las galaxias. Otro gran descubridor fue el británico Edwin Hubble, quien trabajaba para la Sociedad Astronómica Americana en 1920. Hubble tenía acceso a un nuevo tipo de telescopio llamado telescopio reflector parabólico, capaz de captar más luz y tener una mayor resolución. Hubble usó este telescopio para estudiar algunas nebulosas cercanas a nuestra Vía Láctea y observó algo sorprendente. Algunas tenían formas espirales o elípticas muy distintas a las nebulosas gaseosas habituales. Estas formas le recordaron a los cúmulos estelares conocidos como cúmulos globulares o globuloides, pero mucho más grandes y brillantes. Hubble dedujo entonces que estas nebulosas eran en realidad sistemas estelares muy antiguos y lejanos, formados por miles o millones de años atrás. También dedujo que nuestra Vía Láctea era solo una entre muchas otras galaxias similares. Espero que estés disfrutando con este video. Si es así, déjanos tu like y suscríbete para que sigas aprendiendo. La Vía Láctea es nuestra galaxia, donde vivimos nosotros y todos los seres vivos que conocemos. Es una galaxia espiral, formada por miles de millones de estrellas agrupadas alrededor de un núcleo central brillante. Nuestra galaxia tiene unos 200.000 años luz de diámetro y unos 100.000 millones de estrellas. Pero nuestra galaxia no siempre fue así. Hace unos 13.000 millones de años, nuestro universo era muy diferente al actual. Era un universo joven, caliente e inestable, lleno de radiación y partículas elementales. En ese estado inicial se produjo algo increíble, el Big Bang. El Big Bang fue una explosión cósmica que dio origen al espacio y al tiempo. Según la teoría más aceptada por los científicos, el Big Bang ocurrió hace unos 13.000 millones de años en un punto infinitesimalmente pequeño e infinitamente denso llamado singularidad. En ese momento se crearon todas las partículas elementales conocidas, los quarks, los leptones, los bosones. También se crearon 4 fuerzas fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero antes del Big Bang no había nada ni nadie. No había espacio ni tiempo, ni materia, ni energía, ni fuerzas, ni partículas, ni átomos, ni moléculas, ni estrellas, ni planetas. Todo estaba concentrado en esa singularidad infinitesimal e infinitamente densa. Entonces ocurrió algo sorprendente. Esa singularidad empezó a expandirse rápidamente en todas direcciones con una velocidad increíblemente alta. Esta expansión creó el espacio mismo y también generó una gran cantidad de energía térmica llamada radiación primordial. Esta radiación era tan intensa que hacía imposible la existencia del espacio vacío. Pero esta expansión no duró para siempre. Con el tiempo se fue enfriando gradualmente hasta llegar a un estado estable. En ese estado se formaron las primeras partículas elementales gracias a las fluctuaciones cuánticas del vacío.
Estas partículas se combinaron para formar átomos neutros como el hidrógeno y el helio. Los átomos neutros se agruparon por sucesivas colisiones para formar moléculas neutras como el hidrógeno molecular. Estas moléculas también se agruparon por colisiones para formar nubes gigantescas llamadas nebulosas primordiales. Dentro de estas nebulosas se formaron las primeras estrellas gracias a la fusión nuclear entre los átomos más ligeros como el hidrógeno o el helio. Las primeras estrellas eran muy diferentes a las actuales, eran mucho más grandes, más calientes y más luminosas. Algunas de ellas eran tan grandes que podían contener miles de veces la masa del Sol. Estas estrellas se llamaban gigantes rojas o supergigantes rojas. Otras estaban formadas por elementos más pesados como el hidrógeno y el helio, como el carbono, el oxígeno o el hierro. Estas estrellas se llamaban estrellas de neutrones o supernovas. Las primeras galaxias se formaron a partir de estas nubes de gas, gracias a la fuerza de la gravedad. A medida que el gas se acumulaba en ciertas áreas, la gravedad comenzaba a atraer más y más gas, formando una estructura cada vez más densa. Finalmente, estas estructuras se convirtieron en las primeras galaxias del universo. Pero no todas las galaxias eran iguales. Dependiendo de su tamaño, su forma y su composición, podían clasificarse en diferentes tipos: espirales, elípticas o irregulares. Las galaxias espirales son aquellas que tienen un núcleo central brillante rodeado por brazos curvos donde se encuentran las estrellas. Nuestra galaxia es una galaxia espiral. Las galaxias elípticas son aquellas que tienen una forma alargada y simétrica, con un núcleo débil y poca actividad estelar. Son las galaxias más comunes en el universo actual. Las galaxias irregulares son aquellas que no tienen una forma definida ni un núcleo claro. Son las galaxias más antiguas y menos estables del universo actual. Las primeras galaxias también tenían diferentes colores según su temperatura superficial. Las estrellas más calientes eran azules o blancas, mientras que las menos calientes eran rojas o marrones. Esto se debe a que los elementos más pesados emiten luz con longitudes de onda distintas al ser excitados por los rayos ultravioleta provenientes del Sol o de otras fuentes. Las primeras galaxias también tenían diferentes velocidades según su distancia al centro del grupo al que pertenecían. Las galaxias más cercanas al centro eran más rápidas que las lejanas, debido a la influencia gravitatoria entre ellas. Esto hacía que algunas regiones del grupo se aceleraran para alcanzar velocidades cercanas a la luz. Pero estas condiciones no duraron para siempre. Con el tiempo, las primeras galaxias fueron cambiando debido a diversos factores: la interacción gravitatoria entre ellas y la formación y evolución de nuevas estrellas y planetas dentro de ellas, la radiación cósmica y otros fenómenos físicos. Muchos científicos han contribuido a la obtención de estos conocimientos sobre las galaxias. Algunos ejemplos son George Gamow, quien propuso una teoría sobre cómo se formaron los átomos primordiales del hidrógeno y el helio después del Big Bang; Vera Rubin, quien descubrió la evidencia de la existencia de la materia oscura al medir las velocidades de rotación de las galaxias; Stephen Hawking, quien desarrolló una teoría sobre los agujeros negros y su relación con la formación de las galaxias; James Peebles, quien ganó el Premio Nobel de Física en 2019 por sus contribuciones a la cosmología física y el estudio de la radiación cósmica de fondo; Sandra Faber, quien lideró un proyecto para crear un mapa tridimensional de las galaxias y su distribución en el espacio; Carlos Frank, quien creó simulaciones por computadora para modelar la evolución de las galaxias y su interacción con la materia oscura. Estas son solo algunos de los muchos científicos que han dedicado su vida a desentrañar los misterios de las galaxias y su origen. Gracias a ellos, hoy sabemos mucho más sobre el universo y su historia. Y hemos llegado al final. Si te ha gustado nuestro video, déjanos tu like y suscríbete a este canal. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.